Gabriel Suárez. Gabriel es el jefe de guardia del Hospital Interzonal General de Agudos. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Bien, cuénteme, venimos recibiendo desde hace unos días de colegas suyos, muchos de ellos nos cuentan, nos dejan mensajes a través del 5640696, nos dicen, bueno, yo no quiero que se sepa mi nombre, y nos hablan de una situación compleja que se está viviendo allí y de una situación de falta de recursos, de falta de personal por temas de COVID y fundamentalmente de agresiones que están recibiendo ustedes en su trabajo. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación es real, lo que le han dicho y le han comentado. La verdad es que la guardia del Hospital Interzonal está recibiendo en este momento, obviamente, todo lo que pasa durante el verano, que siempre se duplica el trabajo o triplica el trabajo por el turismo, esto es lógico. Y a eso se le suma que, bueno, estamos en una pandemia y los pacientes con COVID, si bien la mayoría digamos, para la gente, para mucha gente, esta pandemia, esta tercera ola es una tercera ola que más leve, digamos, para nosotros es una tercera ola muy crítica. Uh-huh. Crítica porque vienen muchos pacientes, la mayoría pacientes no vacunados o pacientes con una vacunación incompleta que con factores de riesgo que tienen mala evolución y que terminan con un requerimiento de oxígeno y también con asistencia respiratoria muchos. Entonces estamos con muchísimo trabajo. Obviamente a eso se le suma que el personal de salud también se enferma. De hecho, en este momento yo estoy enfermo, no estoy trabajando porque estoy con COVID. Ajá. Y estoy aislado. Y bueno, entonces hay una reducción del personal con el trabajo multiplicado, con muchos ingresos, ya sea de todo tipo, o sea, de pacientes politraumatizados o pacientes con patologías que son no COVID, y pacientes con patologías COVID. Eso nos lleva a que la guardia en realidad está prácticamente colapsada. Uh-huh. Colapsada significa que tenemos, nos quedamos sin bocas de oxígeno o tenemos una o dos bocas de oxígeno disponibles para en el día, uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, y los médicos, que normalmente nosotros tenemos que ser, para poder tender la asistencia a la guardia, digamos, me refiero a la cantidad de médicos clínicos, ¿no es cierto? Porque los médicos cirujanos, traumatólogos, ginecólogos están dedicados a su especialidad y a las patologías de su especialidad, que también tienen trabajo. No es que ellos no trabajan. Uh-huh. Pero los pacientes con COVID, los pacientes con patologías clínicas, las atienden los clínicos. Y nosotros, que normalmente deberíamos de ser mínimamente 4 a 5 personas de guardia, por guardia, terminamos siendo 2. Uh-huh. O 3. ¿Y qué pasa con la situación de...? Entonces, eso nos lleva a que estemos trabajando, digamos, prácticamente agotados, sin descanso, uh-huh. Y trabajando muchísimo. Y bueno, se generan situaciones de violencia muchas veces porque, digamos, la familia quiere tener información de lo que pasa con los pacientes, que es algo absolutamente razonable y es un derecho, y tendemos a tratar de cumplirlo, pero imagínese, si nosotros tenemos, por ejemplo, normalmente tenemos en este momento entre 18 y 20 pacientes con COVID internados en la guardia. Un paciente con COVID insume un médico y 2 enfermeros para la asistencia de de ese paciente. O sea que de la guardia hay un médico dedicado solo para atender esos pacientes y 2 enfermeros dedicados para atender solo esos pacientes.
si uno atender, y cada paciente nos lleva por lo menos 20 minutos, media hora, 40 minutos, dependiendo de la gravedad del paciente. Sí, claro. Entonces, cuando somos tan pocos en cuanto al personal, se generan esta situación, ¿no es cierto?, de que, bueno, no damos abasto y no hacemos a tiempo de poder darle la asistencia al paciente, notificar a la familia, ir a otro paciente, lo mismo, y así pasan las horas y cuando te querés acordar se te pasó todo el día y atendiste pacientes y bueno, y no, a veces pasa que no se les llega la información todos los días a todos los pacientes, ¿no? Bueno, además ahí, digo, hay un tema en la guardia que es un dato objetivo, ¿no? Ha crecido fuertemente la siniestralidad, el tema de la cantidad de gente que tiene que llegar necesariamente ahí después de las colisiones, en particular de motos, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, vemos que la violencia en la sociedad también repercute en la guardia, pues bueno, vemos que, por ejemplo, ha aumentado la cantidad de ingresos por golpiza, ha aumentado la cantidad de ingresos por herida de arma blanca o herida de arma de fuego, y más allá de que, bueno, los siniestros viales también aumentan, ¿no? O sea, también, digamos, más en esta época, en el verano. Claro. ¿Cómo es esto de los ingresos por golpiza? Estamos hablando de otro tipo de violencia, estamos hablando de enfrentamientos, de trompeaduras, de acuchilladas, ¿de qué hablamos? Sí, en general las golpizas se ven en, digamos, pacientes que son agredidos, personas que son agredidas por, en general, por más de una persona, ¿no? Claro. Sí. Y que reciben, obviamente, bueno, golpizas, de puño, patadas. Situaciones de patota, digamos. Estén agredidos con otros tipos de elementos. Claro. Así que... Bien, ¿qué pasó en el momento? Hubo un momento, creo que fue sobre finales de diciembre, principios de enero, no tengo, en donde en simultáneo quedaron fuera de servicio todos los ascensores y hubo que armar un quirófano ahí en La Guardia. Ese debe haber sido un momento realmente loco, ¿no? Bueno, sí, nosotros originariamente la guardia del hospital originariamente tenía 2 quirófanos de guardia, en la guardia. Hace muchos años, esos 2 quirófanos que eran en ese momento usados, te estoy hablando hace más de 15 años, esos 2 quirófanos dejaron de ser usados, se dejaron de usar, hoy en día son salas de internación, pero el instrumental, digamos, principal quedó, que es la torre de iluminación y oxígeno y demás. Y bueno, no, lo que sucedió fue que de los ascensores del hospital estaban rotos, no estaban funcionando, y hasta que se pudiera arreglar alguno de los ascensores que llevaban para poder llevar un paciente rápidamente a quirófano, que está en el primer piso, hubo que tener armado un quirófano nuevamente abajo por cualquier situación de emergencia, que no pudiéramos llegar hasta el quirófano de arriba, ¿no? O sea, porque había que esperar a que se arreglaran los ascensores. Eso duró, creo que, no sé si 1 o 2 días o 3 días, que arreglaron los ascensores que podíamos subir al quirófano. Que es el ascensor principal que conecta la guardia al quirófano. En realidad no se utilizó ese quirófano. Digamos, fue una situación de prepararse por la situación que se estaba viviendo en ese momento. Por supuesto que eso también generó estrés en el personal, porque, bueno, no es lo mismo, ¿cierto? Claro. No es lo mismo estar trabajando con un quirófano improvisado, pero bueno, no se llegó a utilizar, por suerte. Sí, bueno, acá alguien me reclama que dice que la dirección no informa de los heridos ni las estadísticas por violencia. Bueno, pero es un tema de la dirección, eso imagino yo. Sí, nosotros en realidad
hemos hoy en día hemos tenido reuniones con los directivos permanentemente, o sea, nos reunimos, de hecho yo pertenezco al comité de crisis y nos reunimos siempre, y con los otros jefes de servicio siempre hemos, digamos, le hemos manifestado la situación a la dirección, y la dirección ha tomado cartas en el asunto en la medida de lo posible. Bueno, y después hay temas que tienen que resolverlos ellos, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, por supuesto. Nosotros no podemos, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es notificar. La realidad es que en cuanto, por ejemplo, al personal, se ha pedido personal, han tenido recursos para que llegue, becas y demás que le ha dado el ministerio, y no hemos logrado que venga gente a trabajar al hospital, porque bueno, no quieren y Bueno, hay un tema que es que en general lo que yo percibo, ¿no? Las generaciones jóvenes, una vez que terminan por lo que están pagando hoy, buscan otras opciones, ¿no? Por supuesto. Los sueldos son paupérrimos, da vergüenza los sueldos que se están pagando en el sector. Sí, bueno, por supuesto, eso es una realidad. De hecho, nosotros teníamos en su momento, en la segunda ola, el modular funcionando, y los chicos que trabajaban en ese sector terminaron, cuando pasó la ola y terminó, se les terminó la beca y demás, bueno, consiguieron inmediatamente otro trabajo, otros entraron en residencia y demás, y hoy llamamos a que venga gente a trabajar para poder activar el modular, y la realidad es que no hay gente, entonces no se puede activar. Claro, o sea, no es que no hay pacientes para el modular, sino que no hay gente para atender en el modular. No, exactamente, no es que no hay pacientes o no hay recursos, porque los recursos están, falta el recurso humano. Entonces, eso es lo que está pasando. Bien. Entonces, bueno, se ha habilitado un piso más dedicado para COVID, que hoy en día lo están asistiendo los médicos, que son médicos que atienden otras especialidades de clínica médica, pero que atienden otras especialidades y que hacen consultorio. Entonces se les ha asignado, la dirección les asignó a cada servicio un día para asistir a esos pacientes, fuera de su trabajo habitual, ¿no es cierto? Claro. O sea que también hay un equipo de gente que está trabajando para asistir a esos pacientes, pero la realidad es que a la guardia le falta personal, le falta, sobre todas las cosas, médicos clínicos, y por eso es que se ven estas situaciones. Y bueno, muchas veces los pacientes quedan internados en la guardia, que debería ser una situación de recepción del paciente, estabilización del paciente, inmediatamente pasarlo después a un piso ya sea de clínica médica, terapia intensiva o terapia intermedia, donde corresponda unidad coronaria, no sé, de acuerdo a la patología que tenga. Muchas veces el paciente queda ahora, digamos, en la guardia con la asistencia de los médicos de la guardia, porque no hay camas en el piso. Terapia intensiva está llena. Claro. No tiene capacidad, ya no tiene más capacidad. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo entiendo a la gente que se enoja, en la mayoría de las veces que estoy, trato de hablar, trato de explicarles, pero uno hace, yo y todo, obviamente todo el personal hace todo el esfuerzo posible para poder asistir a los pacientes y después darle la información a los familiares. Y bueno, la verdad es que con todo el volumen de gente y la demanda que tenemos, no es posible llegar a cumplir con todo. De hecho, la semana pasada decidimos atender solamente la situación de emergencia, porque no damos abasto, no podemos asistir tanto la emergencia como la urgencia, como la demanda por otras patologías menos urgentes. Sí, además me decían acá, me apuntaban el tema de las enfermeras, ¿no? Que en muchos casos duran horas.
Bueno, enfermería, siempre hay enfermeros que vienen, que se llaman enfermeros volantes, que vienen digamos, a trabajar a la guardia, pues son reasignados desde otro sector del hospital para cubrir al personal de enfermería por falta de enfermeros, pero digamos, se trata de cumplir con el número necesario de enfermeros, pero bueno, a veces no se llega. Trabaja muy bien, enfermería no trabaja muy bien, en general, digamos, nos organizamos para tener un trabajo que es bastante satisfactorio. Yo no, al contrario, trabajan muchísimo los enfermeros, pero bueno, ellos también se enferman, son como los médicos, son profesionales, ¿no es cierto? Obviamente, son seres humanos. Estamos atendiendo pero ya le digo, o sea, nosotros nos tenemos internados en la guardia aproximadamente 35 personas todos los días, y bueno, se necesita un número una cantidad de personal para la asistencia de esos pacientes es importante. Bien. Entonces, a veces falta enfermeros, bueno, porque se enferma. De hecho, bueno, ahora tenemos un compañero que tiene COVID y que se infartó, y está internado ahí en la unidad coronaria. Claro. Y que es enfermero y cumplió un rol muy importante que es la recepción de los pacientes en el triage. ¿Me explico? Entonces, bueno, nosotros también nos enfermamos y nos pasan cosas y bueno. Obviamente. Bueno, acá entre otros el doctor Gustavo Blanco le manda un abrazo y hace... Bueno, gracias. Muy amable. Y varios Otra cosa que es importante que quiero recalcar, porque no solamente recibimos nosotros a los pacientes que no tienen obra social, hay muchos pacientes que son rechazados de las clínicas porque las clínicas también están colapsadas, claro, o también están sin poder dar la asistencia. Y recibimos pacientes de obras sociales, que tienen obras sociales y que vienen con 2 rechazos de 2 clínicas distintas porque no tienen cama. Y bueno, eso también aumenta la demanda hacia el hospital. Así que bueno, esa es la situación de la guardia actual. Bueno, Gabriel, gracias por ilustrarnos, gracias por la confianza y bueno, aquí está este espacio de comunicación en Mar del Plata para expresar cuando haga falta. Le agradezco enormemente. Bueno, le agradezco mucho, muchísimas gracias. Yo en realidad me brinda la oportunidad para que la comunidad sepa y bueno, trate de entender que hacemos todo el esfuerzo posible para poder cumplir y para poder brindarle la atención que todos necesitan. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy amable. Hasta luego. Gabriel Suárez, jefe del servicio de guardia y emergencias de Liga.